Bueno, se han sumado las encuestas en las últimas horas que dan cuenta de la pulsión ciudadana ahí en materia de aprobación al gobierno, fuerzas políticas, plebiscito, pero muy en particular por estos días el retiro del 10% de los fondos de pensiones, que era el tema que también estábamos abordando con el economista András Uthoff en el bloque anterior. Vamos a tomar contacto ahora con Ramón Cavieres, que es director de Activa Research, la empresa que acaba de dar a conocer su encuesta Pulso Ciudadano, que habla sobre estos temas. Ramón, buenos días. Perfecto. ¿Nos escuchas? Ahí sí, Ramón Cavieres. Sí, ya, ahí escucho estamos. Muy bien. No te había escuchado el comienzo. Bien, pues estamos ahí con un dato. Ustedes lograron ahí detectar mediante su encuesta periódica que más del 75% de la gente está de acuerdo, prefiere retirar un 10% de sus fondos de pensiones sobre la opción que el gobierno plantea, que es la del crédito blando solidario del plan de protección a la clase media. Ahí solo un 13,4% se manifiesta por esa opción. ¿Esto cómo se condice con pensamientos anteriores respecto de la crítica al sistema de pensiones o como era un tema que se venía planteando desde antes? ¿Está subiendo, bajando el apoyo a la posibilidad de retirar los fondos? Consultamos sobre el retiro de los fondos comparativamente con el plan de protección clase media del gobierno, ¿ya? Tanto contrastándolo con el plan de clase media total como el crédito blando, más del 70% de la población opta por la alternativa del retiro de los fondos de la AFP. Ahora, el retiro de los fondos como tal es una opción que mantiene el apoyo desde hace 12 semanas en torno al 75-78% de la población. Ya es una opción válida. Ahora, esto hay que ponerlo en contexto, obviamente, dado la crisis económica que tiene la ciudadanía hoy en día, particularmente los segmentos medios, y los segmentos medios bajos, por supuesto, donde las necesidades económicas son inmediatas. Por lo tanto, cualquier tema que tenga que ver con liquidez, con acceder a ciertas cosas que eventualmente se le consideren como ahorros personales, bueno, la mayoría de la ciudadanía lo ve como una opción válida, ¿ya? Ahora, cuando lo contrastan contra el plan que planteó el gobierno, evidentemente ahí hay un tema que tiene que ver con el endeudamiento, independiente que sea tasa cero, que sea blando, que tenga un tema de subsidio. La ciudadanía hoy día está con requerimiento económico, está ahogada también con el tema de las deudas, por lo tanto, la opción de generar liquidez mediante supuestamente los ahorros tradicionales que se tiene, es la opción que lo ven más práctico, más a la mano. Sí, Ramón, ¿cómo está? Mirna Schindler por acá. ¿Qué tal? ¿Me escuchas, buenos no? Días, Mirna. Sí, te escucho muy bien. Buenos días, Mirna. Muy buenos días. Mira, lo que pasa es que estoy viendo aquí el detalle de lo que ustedes preguntaron y ustedes desmenuzan la pregunta en varios momentos. Es decir, por un lado, el 78,8%, o sea, casi un 80% no solo está de acuerdo, sino que está muy de acuerdo con el proyecto de reforma para retirar el 10% de los ahorros. Pero también ustedes analizan cuánto de aquellos estarían dispuestos a sacar este dinero. Y ahí tenemos más del 74%. Entonces, hay varios otros momentos. Ustedes preguntan, por ejemplo, si está de acuerdo, muy de acuerdo, no de acuerdo, ¿no es cierto?, con la aprobación que esto tuvo en la Cámara, y ahí tenemos más del 82%. Entonces, lo que te quiero preguntar, y un poco en la línea de lo que decía Mauricio, o sea, entiendo que esto ha ido aumentando. De hecho, en respecto de la pregunta si está de acuerdo, muy de acuerdo con el proyecto de reforma constitucional, ustedes dicen que aquí hay un 4,1 punto, ¿no es cierto?, mayor en relación a la medición anterior. O sea, tú dirías que se ha ido instalando en la gente la legitimidad que tiene justamente esta acción y que contrasta, y te lo pregunto porque, y hay un análisis más bien político, porque esa posición de la mayoría de la gente contrasta absolutamente con lo que dicen los analistas, ya sea económicos o políticos, ¿no? Y desde lo político, que esto es populismo, que esta es una acruzada, ¿no es cierto?, que este es el peor parlamento de la historia y que en definitiva está llevando al país al despeñadero prácticamente, ¿no? Entonces me interesa mucho que tú nos ayudes a entender el contraste entre lo que la gente cree y lo que piensan los analistas, ¿no? Varios elementos en esta temática. Primero que nada, no necesariamente lo que esté de acuerdo con la opinión pública significa que sea una buena política pública. Claramente los ahorros destinados a pensiones que están a futuro, no es una buena decisión, evidentemente, usarlos para el consumo inmediato, eso está claro. Sin embargo,
es tal la necesidad que tiene hoy día la población, segmentos medios, medios bajos, por la crisis financiera, económica, que lo ven como una opción válida. Sobre todo cuando la reacción del gobierno no ha sido tan rápida, no se ha palpado, no ha llegado eventualmente la ayuda, y la ayuda que eventualmente se ve que puede existir tiene más que nada con un tema de endeudamiento, nuevos créditos, independiente que sea tasa cero. Por lo tanto, la gente, pudiendo tener un racional que eventualmente los fondos de pensiones son a futuro, pero no ve otra salida, ¿ya? Y eso es distintamente de la posición ideológica que podemos tener. Adicionalmente hay un tema muy, muy relevante que consideramos nosotros, que tiene que ver con la percepción del sistema de AFP en general, ¿ya? Y el sistema previsional. Por lo tanto, la gente no visualiza tampoco que el impacto a futuro pudiese ser tan grande, dado que ya las pensiones son bajas, y van a ser bajas de acuerdo a lo que están las proyecciones en estos minutos. Por lo tanto, hay una crítica al sistema AFP. Prácticamente el 80% de la población considera que tienen un mal desempeño. El 90% de la población además considera que es muy necesario hoy en día hacer una reforma previsional justamente para solucionar este problema. En todo este contexto, justamente la opción de retirar un 10% por parte de la ciudadanía no se ve una mala opción, y es lo que ven más concreto. Ramón, aquí se produce el fenómeno político en paralelo. Ustedes detectan en su encuesta de este lunes que la aprobación al presidente Piñera se mantiene estadísticamente igual que la vez anterior, pero en rigor bajó como un puntito, ahí a 11,4%. Esta es una encuesta quincenal, esto es la primera quincena de julio. Mientras que la desaprobación es de casi 75%. El gabinete también baja su aprobación en un par de puntos. ¿Va a la par de este debate o tiene que ver con otra cosa, Ramón, que te iba a preguntar incluso en alguna ocasión anterior, que es el hecho de que en las crisis económicas siempre la ciudadanía le pasa las cuentas a los gobiernos? Y si la gente está pasando hambre o está realmente pasando penurias, así como cuando hay países que sufren inflación, la culpa siempre es del gobierno. ¿Vamos para allá o no en materia para que el gobierno se prepare frente a lo que se le viene en materia de opinión pública? De aprobación o desaprobación sobre el 70% que tiene el presidente Piñera en este minuto, esto viene de octubre del año pasado. Levemente en el verano mejoró un poquito la aprobación, al menos nuestros indicadores. Sin embargo, desde el estallido social, que el nivel de aprobación es bajo, la mayoría de la gente desaprueba al gobierno. Ahora, en estos minutos, claramente, ya sea por cómo se ha conducido la crisis sanitaria y por sobre todo la rapidez en reaccionar en la ayuda concreta a la población, yo creo que tiene un impacto justamente en la evaluación. Ahora, nuestra evaluación está en torno al 12%, 13%, 11% en el día, que no han sufrido variaciones prácticamente en el último mes y medio. Ya la aprobación del presidente Piñera es baja, la ciudadanía tiene una evaluación crítica respecto al desempeño sanitario y hoy en día particularmente sobre el tema económico. Ya, sí, Mirna. Sí, no, es que justamente lo que tú preguntas es sumamente clave porque se nos viene un momento difícil para el país, ¿no? Porque acá, primero, todo lo que va a ocurrir en el Parlamento, Ramón, y por otro lado, el problema interno que tiene el gobierno en su propia coalición, que no logra ordenar, ¿no? Donde no solo está el tema del 10%, sino que también, recordemos, ¿no? Lo que generó en la UDI el hecho que el gobierno no vetara la indicación que permitía entonces la reelección de los alcaldes. Entonces yo quisiera preguntarte también desde ahí, ¿cómo ves tú la crisis interna política de la coalición gobernante? Como el chileno, donde la autoridad del presidente es muy fuerte en términos de toma de decisiones, que un presidente tenga baja popularidad es un tema muy complejo. Ya es un tema muy complejo porque en definitiva le quita en cierto grado gobernabilidad, estabilidad al país en tema políticamente hablando. Es muy complejo porque además sus propios partidarios, sus propios partidos políticos en definitiva se empiezan a desalinear respecto a lo que va quedando del programa del gobierno, digamos, o a las acciones del gobierno. Por lo tanto, esto lo hace un escenario bastante complejo. En efecto, prácticamente todas las acciones de proyectos de ley están surgiendo justamente desde el Parlamento, no tanto de iniciativa del gobierno. El gobierno tiene más bien una reacción frente a eso hecho. Todo lo anterior genera un escenario muy complejo, dado que se nos avecina el tema plebiscito,
se nos acrecienta un tema de crisis económica, y aquí pues sobre todo lo que se necesita es una unidad, es una visión más bien del Estado, más bien global frente a la situación que nos enfrentamos. La posición del presidente hoy día es bastante debilitada, por lo tanto genera un escenario muy complejo respecto a la gobernabilidad del país. Bien, pues Ramón Cavieres, director de Activa Research, gracias por comentar esta encuesta que acaba de aparecer de Pulso Ciudadano. Que esté muy bien. Gracias, Ramón.